¿Qué onda, amiguitos? Yo soy Abraham, pero ustedes pueden decirme Abe. Bienvenidos de nuevo a este espacio en el que hablamos de poesía y de literatura. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos poemas de un autor al que mencioné un poquito de pasada hace un par de videos, cuando hablábamos de François Villon, el poeta francés que fue considerado el primer poeta maldito. Si ustedes tienen una idea, justo vamos a hablar de Leopoldo María Panero, considerado el último poeta maldito y uno de los más grandes referentes de la poesía española de los últimos años. Él nació en Madrid en 1948, su papá era poeta, aunque nunca llegó a ser considerado como un gran referente dentro de su país, y toda su familia se dedicó a las artes y particularmente a la escritura y a la poesía. Leopoldo María Panero vivió una vida bastante interesante, llena de excesos, de desenfreno, de locura, de libertad. Es muy curioso todo lo que sucede con él, ¿no? Se han hecho un par de documentales y se ha escrito muchísima literatura en torno a la figura de Leopoldo María Panero, porque era una persona que se movía mucho entre la frontera de ser una persona muy inteligente, completamente lúcida, que sabía otros idiomas y que tenía ideas muy claras sobre cómo el ejercicio de la literatura, y la completa locura. De hecho, pasó una gran parte de su vida encerrado en distintos manicomios, a partir de los cuales surgen algunos de sus poemas más interesantes, ¿no? Además, él es muy conocido por haber hecho diferentes traducciones, pero él tenía la teoría de que las traducciones literarias no pueden existir en el sentido de que traducir un texto de un idioma a otro le quita cierto tipo de fuerza. Entonces lo que él hacía eran versiones de textos. Hace muchas de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, y de algunos otros poetas ingleses y norteamericanos. Él lo que hace es que escribe como su propia versión, tratando de trasladar el significado de los poemas. Y además de eso, hay que aclarar un poco un concepto que a mí siempre se me ha hecho bien interesante, aunque yo no comulgo del todo con la idea, y es lo de ser poeta maldito. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues resulta que los franceses, Charles Baudelaire y todo su grupo de amigos, tenían esta idea de que para ser poeta había que vivir una vida de desenfreno, ¿no? De emborracharse, de consumir cierto tipo de drogas. A ellos particularmente les gustaba el ajenjo, las hadas verdes. Si ustedes tienen un poco de idea de qué va esto, seguramente están entendiendo de lo que les estoy hablando. Si no, pues solo quédense con que les gustaba mucho fiestear, ¿no? Y el rock and roll. En ese sentido se dice que pues, el poeta maldito es aquel que vive como sufriendo, ¿no? En esta idea de pobrecito de mí, nadie me comprende, voy a entregarme a la locura y a la tristeza. Es una idea, digamos, bastante debatible, ¿no? Pero que quienes vivieron bajo esos principios y se dedicaron a eso, creo que en su momento lograron hacer cosas bastante chidas. Antes que nada, quiero aclarar que no es una invitación a que ustedes se vuelvan poetas malditos. Si ustedes quieren, está bien, dense, pero no digan que yo se los recomendé. Les voy a leer un par de poemas de Leopoldo María Panero para que vean cómo a él le gustaba mucho reinterpretar algunas cosas, recuperar a los clásicos, darles una nueva perspectiva y jugar con ellos, hacerlos más divertidos, actualizarlos y romper las expectativas de lo que tenemos sobre ellos. El primer poema que les quiero leer de él se llama Blancanieves se despide de los 7 enanos y aparece en un libro que se titula Así se fundó Carnaby Street, que fue escrito en 1970. Prometo escribiros, pañuelos que se despiden en el horizonte, risas que palidecen, rostros que caen sin peso sobre la hierba húmeda, donde las arañas tejen ahora sus azules telas. En la casa del bosque crujen de noche las viejas maderas, el viento agita raídos cortinajes, entra solo la luna a través de las grietas, los espejos silenciosos, ahora, qué grotescos, envenenados peines, manzanas, maleficios, qué olor encerrado, ahora, qué grotescos. Os echaré de menos, mas nunca os olvidaré, pañuelos que se pierden en el horizonte. A lo lejos se oyen golpes secos. Uno tras otro los árboles se derrumban. Está en venta el jardín de los cerezos. Como pudieron darse cuenta, Leopoldo María Panero está retomando el cuento clásico de Blancanieves, pero le está dando la vuelta, ¿no? Tenemos a la protagonista despidiéndose de los enanos, quejándose un poco del encierro y de las situaciones, como seguramente cualquiera hubiera hecho, porque vaya, vivir con 7 enanos no debe ser nada sencillo, y al mismo tiempo le está dando un final bastante irónico al cuento, ¿no? O al propio relato, en el que termina con la idea de que el bosque de los cerezos, donde todo se encontraba, pues ya está en venta y es a lo que se va a terminar. El siguiente poema que les quiero leer de él se llama Canción para una discoteca. No tenemos fe. Al otro lado de esta vía solo espera el rock and roll. Lo dice la calavera que hay entre mis manos. Baila, baila el rock and roll. Para el rock, el tiempo y la vida son una miseria. El alcohol y el hashish no dicen nada de la vida. Sexo, drogas y rock and roll. El sol no brilla por el hombre, lo mismo que el sexo y las drogas. La muerte es la cuna del rock and roll. Baila hasta que la muerte te llame y diga suavemente entra en el reino del rock and roll. Como pueden escuchar, ese poema también tiene ese tono juguetón.
en el que nos está inventando a repensar las cosas, como a olvidarnos de cierto tipo de ideas preestablecidas y a decir, vamos a beber, vamos a divertirnos, vamos a dejar de lado la seriedad, escribir y a pasárnosla bien. Y esa es parte de las cosas que a mí se me hacen bien interesantes de Leopoldo María Panero, ¿no? Que era una persona con ideas muy profundas y con una forma bastante sombría de ver el mundo, pero que al mismo tiempo en la mayoría de sus textos era como, bueno, vamos a hacer otras cosas, ¿no? A dejar de preocuparnos tanto. Finalmente, quiero dejarlos con mi poema favorito de Leopoldo María Panero, que tiene que ver con Peter Pan, y este texto comienza con un epígrafe de la novela Peter Pan, escrita por James Matthew Barrie, que dice: no puedo ir ya contigo, Peter. He olvidado volar y Wendy se levantó y encendió la luz. Él lanzó un grito del dolor. Este poema también apareció en Así se fundó Carnaby Street, igual es de 1970. Espero que les guste. Recuerden que si es así, pueden darle like al canal, compartir el video y suscribirse. Los dejo con este excelente poema. Pero conoceremos otras primaveras, cruzarán el cielo otros nombres: Jane, Margaret, el desvío en la ruta, la vista a la isla que no existe, está previsto en el itinerario. Cruzarán el cielo otros nombres hasta ser llamados, uno tras otro, por la voz de la señora Darling. El barco pirata naufraga, campanilla cae al suelo sin un solo grito. Los niños extraviados vuelven el rostro a sus esposas o toman sus carteras de piel bajo el brazo. Billy el tatuado saluda cortésmente. El señor Darling invita a todos a tomar el té a las 5. Las pieles animales, el polvo mágico que necesitaba de la complicidad del pensamiento, es puesto tras de la pizarra, en una habitación para ellos destinada en el número 14 de la calle de Londres, en una habitación cuya luz nadie enciende. Usted lleva razón, señor Darling, Peter Pan no existe, pero sí Wendy, Jane, Margaret y los niños extraviados. No hay nada detrás del espejo. Tranquilícese, señor Darling, todo estaba previsto. Todos ellos acudieron puntualmente a las 5. Nadie faltará a la mesa. Campanilla necesita a Wendy, las sirenas a Jane, los piratas a Margaret. Peter Pan no existe. Peter Pan, ¿no lo sabías? Mi nombre es Wendy Darling. El río dejó hace tiempo la verde llanura, pero sigue su curso. Conoce el sur, las islas. Nos ayudará, nos servirá de algo al fin y al cabo durante el resto de la semana. Wendy, Wendy Darling, deje ya de retorcerse el bigote, señor Darling. Peter Pan no es más que un hombre. Un nombre más para pronunciar a solas, con voz queda, en la habitación oscura. Deje ya de retorcerse el bigote. Todo quedará en unas lágrimas, en un sollozo apagado por la noche. Todo está en orden. Tranquilícese, señor Darling. Y recuerden, amigos, para los que están armados, escribo. ¡Adiós!